Shalom Ubrajá, bienvenidos al estudio del Daf Yomi de hoy. Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 17 del tratado y lo que vamos a hacer es compartir nuestra hoja de hoy. Seguimos con todo lo que son los temas de pureza e impureza y estamos con una discusión sobre los líquidos. ¿Cómo los líquidos, si realmente son capaces de impurificarse en sí y de transmitir impureza? Y si esta ley es una ley de la Torah o es una ley o es una impureza impuesta únicamente por los sabios. Y entonces ayer vimos un versículo en el cual Haggai, el profeta Haggai, interrogó a los Kohanim y les puso un examen. Les dijo, bueno, ¿qué pasa si un reptil toca un pan y el pan toca las lentejas toca el vino toca el aceite? ¿Acaso ese aceite es puro o impuro? Sí, los Kohanim dijeron que era puro. Dijo, bueno, ¿qué pasa si es algo que fue tocado por un muerto, que llega pasando por las mismas etapas, que llega a tocar el aceite? Dijeron, ahí es impuro. Bien, y ahí Haggai les dijo, no, está muy mal. ¿Sí? No sabéis cómo funciona esto. Entonces, dice así. Lo que vamos a ver hoy dice, vamos a tratar de entender. ¿Por qué? Porque sobre qué pasó con esta historia de Haggai, hay una discusión entre Rab y Shmuel. Dice así, Gufa, justamente, Rab Amar Ishtabash Kahane. Rab que dice que se equivocaron los Kohanim en su respuesta, Shmuel Amar lo Ishtabash Kahane. Y Shmuel dice que los Kohanim no se equivocaron en su respuesta. Ahora, ¿por qué? Dice Rab Amar Ishtabash Kahane. Rab que dice que se equivocaron los sabios, los Kohanim, ¿por qué? ¿Por qué él opina que el problema aquí que fue Reviva Kodesh Baeminayu, que ellos no sabían que el cuarto nivel de impureza sí se aplica a un alimento Kodesh? Entonces, por lo tanto, dijeron Tahor, es decir, ¿qué tenemos? Tenemos primero el reptil, que es Sabatumá, ¿sí? Luego tenemos el pan, que es Rishon. Luego tenemos las lentejas, que es Sheni. Luego tenemos el vino, que es Shelishi. Y luego tendríamos el aceite, que es Revi. Entonces ellos que dijeron, Revi de Tumá, no se aplica en el Kodesh. Entonces, por eso dijeron Tahor. Y por eso se equivocaron los Kohanim. ¿Por qué? Porque en realidad sí que se aplica la impureza del cuarto nivel al Kodesh. Shmuel Amar lo ishtabesh kahani. Y Shmuel que dice que no se equivocaron los Kohanim. ¿Por qué? Porque Hamishi Bekodesh Baeminayu, porque ellos dijeron que contaron como que ese era el quinto nivel de impureza y eso no llega a ocurrir en algo que es Kodesh y por lo tanto dijeron Tahor. Bien, entonces pregunta la cámara, Bishlam de Rav, según el punto de vista de Rav, Hainu Diechtiv Arba. Dices, se entiende bien según el punto de vista de Rav que dice, ¿por qué? Porque está escrito Arba, es decir, Lechem, Nazid, Yain, Veshemen. Hay cuatro elementos. Está el pan, las lentejas, el vino y el shemen. Bien, y cada uno va tomando un nivel más de impureza. El Shmuel, pero para Shmuel, Hamisha Menale, ¿de dónde saca los cinco niveles? Entonces dice, responde la cámara y dice, Miktiv Venaga Kenafo el Alejem. El versículo decía que venía una persona, Venaga Bignafav, perdón, Bignaf Bigdo. Es decir, que vino una persona y tocó con el kenaf de su vestimenta. Dice el versículo, dice, ¿acaso está escrito Benagav canfó el alejem? Que fue eso que tocó el pan. Benagá bejnafo, con su esquina. Quiere decir, es decir, que hay un elemento más entre medias. Entre el sheretz, que impurifica, y el pan, hay un elemento intermedio. Algo que tocó al sheretz es lo que vino a tocar el pan. Y entonces ahí tenemos ese intermedio, el pan, las lentejas, el vino y después el aceite. 5. Quinto nivel de impureza no se aplica. Muy bien, Tashma, ven y aprende lo siguiente. Vamos a ver en el versículo. Vayama el Haggai, dijo Haggai. Y migate men nefesh bejol ele
si en lugar de ser un reptil es algo que toca un cadáver, que toca a estos elementos, Hayitma, ¿acaso se va a impurificar el aceite que estamos viendo al final? Y ahí dijeron los Kohanim, Yitme, ahí sí dijeron que se va a impurificar. Entonces, ¿entiende la Gemara? En este momento, que la impureza del Met, del muerto, tocó el pan y se convirtió en Rishon, al Lejen. El Nazid y el segundo, el vino en tercero y el aceite en cuarto. Entonces vamos a encontrar que el aceite es cuarto y entonces los Kohanim acertaron en su respuesta. Por lo tanto, pregunta la Gemara y dice, Bishlam alishmuel midehaja lo ishtabesh. Entonces, ¿cómo puede ser para Samuel si él dijo que no se equivocaron los Kohanim? Midehaja lo ishtabesh. Hatam nami lo ishtabesh. Entonces, si aquí no se equivocaron, entonces ahí tampoco se debieron equivocar. Entonces, él al Rab. Pero entonces tenemos una dificultad para Rab. Maishena aja de ishtabesh, umaishena hatam de lo ishtabesh. Dice, entonces, ¿por qué para Rab tenemos un problema? Porque Rab, ¿qué dijo? Que los Kohanim se equivocaron en cuanto a que ellos no sabían cuál era la ley del cuarto nivel de impureza para el Kodesh, para algo que tiene la santidad del Bet HaMikdash. Dice, porque ahí se equivocaron cuando hablaron del reptil que tocó y aquí no se equivocaron cuando hablaron de la impureza del muerto. Amar Rab Nachman, Amar Rabba Bar Abuja, Bekin Hen Betumat Met, Ven Bekin Hen Betumat Sheretz. Es decir, los Kohanim eran expertos en lo que es la impureza relacionada con un cuerpo, con un cadáver. Bien, hay que tener en cuenta que la impureza relacionada con los cadáveres es algo que hoy en día todavía se aplica a los Kohanim. Es decir, un Kohen no puede entrar a un cementerio. ¿Por qué? Porque no se puede impurificar por ser Kohen. Bien, pero la impureza del Sheretz es algo que no eran expertos en ellos. Y otra explicación, Rabina Amar, dijo Rabina, Hatam, Revi, Aja, Shlishi. Es decir, ahí, en cuanto al reptil, estamos hablando de que es un cuarto nivel de impureza. Pero aquí, en cuanto al Tememet, a la impureza del muerto, es un tercer nivel. ¿Por qué? Porque va a suponer que no es que tocó algo que tocó al muerto, sino que directamente el pan estuvo en contacto con ese muerto y a partir de ahí el pan se convirtió en abatumá y después el vino, las lentejas se convirtió en rishon, el vino en sheni y el aceite en shelishi y por eso ahí no se equivocaron, dijeron shelishi la tumá. ¿Sí? Muy bien. Seguimos aquí entonces. Aquí estamos. Tashma. Ven y escucha aquello que se enseñó. Volvemos al pasuk, al versículo de Haggai. Bien. Entonces, Haggai les preguntó primero por el reptil. Luego les dijo, bueno, ¿y si es una impureza relacionada con un muerto? Ahí acertaron. ¿Qué les respondió Haggai? Haggai les dio la respuesta del examen. Les dijo, muy mal. Les dijo, vayan, Haggai. Les respondió Haggai, Vayomer, les dijo, ¿qué nada más de vejen agoyaze lifne Hashem lefanai neum Hashem? Es decir, así es este pueblo y así es esta nación delante de mía, dice Hashem. Es decir, como que sois impuros. ¿Por qué? Porque no conocéis las leyes de pureza y de impureza y vuestros sacrificios los estáis haciendo en una situación de impureza. Y como que Hashem les está diciendo que está mal lo que están haciendo. Entonces, Bishlam al Rab, Hainu Dichtiv, Tame, el Ishmuel, Emai Tame. Dice, yo entiendo desde el punto de vista de Rab, ¿qué es lo que dijo Rab? Que los Kohanim se equivocaron en su respuesta. Entonces entiendo que Hashem les recrimine y les diga, está muy mal, porque habéis respondido mal, porque no conocéis las leyes de pureza y de impureza. Y vuestra bodata Kodesh es una bodata Kodesh que es temea, que es impura. Pero para Shmuel, ¿sí? ¿Qué impureza hay aquí? ¿Qué es lo que están haciendo mal? Entonces responde Shmuel y dice, Itmu acá mitame. Matme, perdón. Es decir, Shmuel dice, no, el versículo está hablando en interrogación. ¿Acaso vosotros sois impuros? ¿Y vuestra boda es impura? Dejen. Entonces le pregunta a la Gemara y le dice a Shmuel, no, espera. Aquí no estamos hablando de una pregunta. Porque dice, Vejen colma ase yedehem.
y de la misma manera todas las acciones de vuestras manos son impuras, así está escrito. Entonces responde y dice Amar Marzutra, Veitma Rabashi, respondió Marzutra y algunos dicen que fue Rabashi, ¿sí? No está hablando de sus acciones de ahora, que son impuras. Mitoch shekilkelu et maasehem, Hagai nitnabe shelachar zman yekalkelu maasehem. Dice, puesto que vuestras acciones no son las mejores, Hagai está haciendo una profecía de que en el futuro se van a deteriorar todavía más, ¿sí? Y por lo tanto, Malea lehem akatuv keilu ikribu betuma. Entonces les considera el versículo como si la estuviesen desde ahora ya ofreciendo sacrificios en estado de impureza. Muy bien. La Gemara trae una discusión sobre cómo hay que estudiar el testimonio de Rabbi Yossi ben Yoezer. Dice Gufa, justamente esto es lo que vamos a estudiar. Rav Tane, Rav dice, enseña, Mashke Bet Mitbachaya. Dijimos que Rav se refirió a los líquidos del Bet Mitbachaya, es decir, de la Azara, del Bet Hamikdash en general. ¿Sí? Que ellos, es decir, la sangre y el agua, que son puros. Y la Gemara trae otra opinión, que es la de Levi. Levi Tana, Levi opina que el testimonio habla sobre Mashke be Madbehaya. Bien, vamos a encontrar aquí las dos palabras para que veáis la diferencia. Aquí está. Una es Midbehaya. Midbehaya es el patio del Bet Hamikdash. Bien, ahí donde se hacía la shejitá de los animales, etc. Se recibía la sangre, etc. Y Levi dice, Mashke bet Madbehaya. Madbehaya se refiere al altar. ¿De acuerdo? Al altar del Bet Hamikdash, ahí donde se quemaba esa carne y se rociaba la sangre, etc. Entonces dice así. Le Levi, según el punto de vista de Levi, que dice Bet Madbehaya, los líquidos del altar, Hanija, es decir, se puede entender bien. Únicamente, y Svirale Kishmuel, únicamente si Levi piensa como Shmuel, de Amar, que es lo que dijo Shmuel, Dahan miletame tumata jerim, abal tumatasman yeshlahem. Es decir, que los líquidos son puros en cuanto a que no pueden impurificar a otros, pero ellos mismos sí se pueden impurificar. Entonces, por esto, Mashkahatle, podemos encontrar, podemos explicar el versículo que trae la Gemara sobre Haggai. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de que el aceite y el vino se impurificó. Bien. Entonces son líquidos. ¿Cómo el vino puede se puede impurificar? Ok, pero ¿cómo llegó a impurificar al aceite? Dice, entonces, ¿cómo explicamos el versículo? De Naga Kulehu Berishon. Es decir, nosotros hemos entendido el versículo diciendo que como que esto es una concatenación de hechos. Que el Sheretz tocó el pan y el pan tocó a las lentejas tocaron al vino y el vino tocaron al aceite. Dice, no, aquí cada uno de estos elementos tocaron al Sheretz, tocaron al reptil. ¿Sí? Por eso cada uno se impurificó por sí mismo. Él ahí sabarle que Rab, pero si venimos a decir, según el punto de vista de Rab, de Amar, Dahan Mamash, que son totalmente puros, tenemos un problema. ¿Cómo vamos a encontrar que se cumpla aquello que dijo el versículo de que el aceite se llegó a impurificar? Al Korjaj, Kishmuel Svirale. Entonces, forzosamente Levi trae su opinión, es decir, Bet Meadbehaya, los líquidos del altar, forzosamente desde el punto de vista de Shmuel. Es decir, que se pueden impurificar ellos mismos, pero no tienen la posibilidad de impurificar a otros. ¿Y cómo entendió el versículo? Que cada uno de estos elementos, tanto el pan como las lentejas, como el vino, como el aceite, cada uno de manera independiente tocó eso que era Rishon Letuma. Belishmuel, y para Shmuel, Hanija, podemos entender, y saberle que Rab, si opina como Rab, de Tanye, que se enseñó en una vereita, ¿sí? Según la opinión de Rabbi Yossi ben Yoezer, Mashke ben Midbahaya, es decir, los líquidos
del patio del Bet Hamikdash. Abal mashke ben matbejaya, pero si son los líquidos del altar, veajarin enami mitameu, entonces también tendrían la fuerza para impurificar a otros. ¿Por qué? Según esto, vamos a entender que el versículo únicamente está hablando del caso en el cual el aceite es revií, es decir, que la impureza se fue pasando de uno al otro. No todos tocaron al abatumá, sino que cada uno fue tocando uno al otro. ¿Sí? Y únicamente revií hu de lo avid hamishi. Únicamente el cuarto nivel es aquel que no puede llegar a ser un quinto nivel. Ha shelishi, avid revi, pero si es un tercer grado de impureza, sí puede hacer un cuarto. Entonces, dice Ela y Sabarle que Levi de Tane Mashkebe Matbejaya. Pero si venimos a explicar esto, la opinión de Shmuel, desde el punto de vista de Levi, que dice los líquidos del altar, Matbejaya, que no reciben ningún tipo de impureza, tendremos una dificultad. Mayaire, ¿sí? Mayaire Revi, ¿cómo vamos a llegar al cuarto grado de impureza? De lo Avid Hamishi, que no va a llegar a ser un quinto. Afilu Sheni, Ushlishi Nami lo Abde. Ni siquiera un segundo nivel o un tercer nivel va a poder tener ese líquido, porque nunca se va a poder llegar a impurificar. Entonces, el Korjaj, que Rab, Svirale. Entonces, forzosamente, Shmuel opina igual que Rab en este punto. Entonces, la Gemara nos trae y dice: Tania Kabate de Rab, Tania Kabate de Levi. Vamos a tener una prueba para el punto de vista de Rab y una prueba para el punto de vista de Levi. Tania Kabate de Levi, una prueba, una enseñanza que respalda la opinión de Levi. Haddam ve'ayayim ve'ashemen ve'amayim, es decir, la sangre, el vino, el aceite y el agua. Mashke ben matbejaya, que son líquidos del altar. ¿Por qué? Porque el agua y el vino para el nisuj, para la libación, bien, el shemen para la menajot, para las ofrendas de minjá, ¿sí? Belulá bashemen, que se mezclaba la harina con el aceite, ¿sí? Perdón, eso era Ayayin Veamay, hemos dicho, el Shemen Veadam, el Dam, porque se hacía Zerikat Adam, se rociaba la sangre sobre el altar. Todos estos entonces son líquidos de Behemat Bejaya, líquidos que se ponían sobre el altar. Shenidmeu Bifnim Veotzian Lachutz, es decir, estos líquidos se impurificaron dentro del Bet Hamikdash, en la Azara, y los sacaron fuera. Lo sacaron fuera del Bet Hamikdash. Por lo tanto, una vez que salieron fuera del Bet Hamikdash, ya no son aptos para el altar. Perdieron su nombre de Mashkin Bemat Bejaya. Pero a pesar de ello, Tejorín mantienen su estatus de pureza. ¿Por qué? Porque dijimos que los líquidos de Bemat Bejaya no se impurifican. Aval, pero, Nidmeu Bajutz, si se impurificaron fuera, Veichnisan Bifnim Temeim. Pero si se impurificaron fuera, antes de que reciban el nombre del líquido del altar, ¿sí? Y los hicieron entrar luego en el Bet Hamikdash, ¿sí? Entonces son impuros, incluso para impurificar a otros, ¿sí? Entonces, después de que trajo la Gemara esta veraitá, ¿sí? Pregunta sobre ella. Eni, ¿y acaso es así? Que estos líquidos que se impurificaron dentro y los sacamos fuera, no impurifican a otros líquidos. Veamos Rabbi Yoshua ben Levi, si dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Mashkebe Matbejaya, un líquido del altar, lo amru dahan el abim koman. No reciben el nombre de que son dahan, de que son puros, más que en su lugar, es decir, dentro del Bet Hamikdash en el altar. Mailab, ¿acaso no viene Rabbi Yoshua ben Levi, limute nitmeu bifnim veotzian lachutz? Acá no viene las palabras de Rabbi Yoshua ben Levi a excluir el caso de un líquido que se impurificó dentro y lo sacaron fuera. Responde la Gemara y dice, lo, limute shenitmeu bachutz veichnisan bifnim. Y dice, no, viene a excluir el caso en el cual el líquido se impurificó fuera y los hicieron entrar dentro. Vehabim koman ka amar. ¿Por qué? Y justamente pregunta la Gemara, dice, pero en su lugar es lo que está diciendo Rabbi Yoshua. Bim koman. Como dijo Rabbi Yoshua, dakan bim koman, que son puros en su lugar. Entonces explica la Gemara y dice, ají que amar, así es como viene a decir Rabbi Yoshua ben Levi, lo amru dahan ela shenitmeu bin koman.
Es decir, no viene a decir que son puros únicamente más que en el caso en el cual se impurificaron en su lugar. Pero si se impurificaron fuera y los hicieron entrar luego dentro, quedaron con su impureza. Es decir, que son puros solamente si están dentro del Betamikdash. Pero si los sacaron fuera, ahí se consideran que si se habían impurificado, se los considera impuros. Tanya Cabete de Rab, entonces esto fue Tanya Cabete de Levi. Esto fue enseñado para reforzar el punto de vista de Levi. Ahora vamos a ver cómo reforzamos el punto de vista de Rab. Y dice, ¿qué es lo que dijo Rab? Rab enseñó las palabras de Rabbi Yossi ben Yoezer explicando Mashke be mat bejaya, es decir, los líquidos del patio. Dice Adam ve Amaim, la sangre y el agua. Mashke be mat bejaya, shenitmeu, que son líquidos del patio del Betamikdash. Shenitmeu, que se impurificaron. Ben bekelim u ben bekarka teorin, ya sea que se impurificaron con un utensilio, que estén en un, ya sea que estaban en un utensilio o que estaban en el suelo, se consideran puros. ¿Sí? Perdón. Pasamos la página. Rabban Shimon Omer, o Rabbi Shimon Omer, ¿sí? Si los líquidos bekelim estaban en un kelim, en un utensilio temeín, son impuros. ¿Por qué? Porque él opina que los líquidos son impuros por una ley de la Torá. Y los sabios no pueden anular esta impureza de un líquido de Bet Mat Bejaya, del patio del Betamikdash. Abal, pero si estaban en el carca, en el suelo, tejorim. Entonces la Gemara va a explicar, según el punto de vista de Rab, a través de esto, que lo que dijo Rabbi Yossi ben Yoezer estaba hablando justamente de estos líquidos. Dice Amar Raspapa, dijo Raspapa, a Filu le manda Martum at Mashkin de Oraita, incluso para el punto de vista que dice que la impureza sobre los líquidos es una impureza de la Torá. Mashkebe mat bejaya, ilgeta gmirale. Lo que trae Raspapa es una gran novedad. Dice, incluso para aquellos que dicen que esto es algo de la Torá, ¿sí? En realidad, los líquidos de Bet Mat Bejaya del patio del Betamikdash no es una ley que aprendemos de una deducción o de un razonamiento, sino que se llama Ilgeta Gemirale, es decir, es lo que se llama Alajá le Moshe Misinai, es decir, cuando Moshe nos enseñó lo que Hashem le habló, nos enseñó así, dijo, estos líquidos de Bemat de Jaya no se impurifican. Bien. Amarle Rabuna bere de Rabnatan le Raspapa. Le dijo Rabuna, el hijo de Rabnatan a Raspapa. Ve ella, según tus palabras, hay una dificultad. Ha de amar Rabbi Eliezer, aquello que dijo Rabbi Eliezer en la Bereitá que hemos traído antes, en tu matle mashkin kol ikar, que es decir, que los líquidos no reciben ningún tipo de impureza por ley de la Torá. ¿Sí? Y trae una prueba para sus palabras. Te da Share He'id, y que sepas que ya testificó Rabbi Yossi ben Yoezer de la ciudad de Tzereda al Mashke ben Madbejaya Dahan. Es decir, todo lo que nos ha llevado a esta discusión. Es decir, que está trayendo de vuelta diciendo que Rabbi Yossi ben Yoezer de la ciudad de Tzereda que dijo que todos los líquidos de Ben Madbejaya son puros. Veir Jeta que mírale, y si me dices que esto es una alajale Moshe mi Sinai, mi gambrinan mine, ¿acaso es posible aprender de esta ley que no hay impureza para los líquidos de la Torá? Es decir, algo que es un decreto. No me puede servir para estudiar una ley general. Entonces, otra pregunta. Dice Amarle Rabina de Rabashi, le dijo Rabina Rabashi, Bejar Rabbi Shimon de Amar, y aquello que dijo Rabbi Shimon, Tum at mashkin de oraita, que la impureza sobre los líquidos es una impureza de la Torá, de Tanya, como se enseñó en una vereitá. Rabbi Yossi ve Rabbi Shimon, Omrim, tanto Rabbi Yossi como Rabbi Shimon dicen, Lekelim tehorim. Es decir, que cuando la duda sobre la impureza es si tocó, si los líquidos tocaron a un utensilio, si los líquidos impuros tocaron un utensilio,
Entonces, la halajá que decimos es que son tejorim. Leojlim temeim, pero si tocaron a un alimento, son impuros. Entonces, deja Kaamar, Rabbi Shimon. Entonces, ¿cómo se sigue dijo Rabbi Shimon? Que los líquidos de Bemat Bejaya que están sobre los utensilios, que se impurifican, y si están en el suelo quedan puros. Es lo que acabamos de ver al principio de la página, ¿verdad? Dijimos que los líquidos de Bemat Bejaya no impurifican. Dijo, sí, si es en el utensilio, sí impurifica, pero si está en el suelo, no impurifica. Entonces, si estamos diciendo que esto es una regla general en general, ¿por qué Rabbi Shimon dijo, no, si está en el utensilio, sí impurifica, pero si está en el suelo, no impurifica? Y Ilgetahi, Mali Bekeli, Mali Bekarka. Si me está diciendo que esto es una alajá de Moshe Misinai, ¿qué más me da que ese líquido esté en el suelo, que esté en un utensilio? Entonces responde la Gemara y dice efectivamente, Kashia, esto presenta una dificultad. Amarras papa, Hade Amarta, aquello que dijiste, Bekarka, Teorim, los Shanuela Bemai, fue enseñado únicamente en cuanto al agua. Abaldam, lo, pero la sangre no. Umenaim Nami, ¿de dónde yo vengo a decir esto? Lo amarán, Ela, de Haber Revit, es decir, perdón, Umaim Nami, y también en cuanto al agua, no fue dicho más que cuando hay por lo menos un Revit, es decir, 86 mililitros de agua. De Hazi le Adbil Be, Mahatin Be Zinorot. ¿Por qué? Porque en ese Revit de agua que está en el suelo, yo puedo llegar a hacer tevilá. Yo puedo sumergir agujas o, o forchetas. No sé si se dice, si existe esa palabra en realidad. Son una especie de tenedores que sirven para coger la tela, ¿de acuerdo? Para los hilos, para tejer. ¿Bien? Entonces, que son chiquititos. Dice, en ese revit yo podría hacer tevilá. Quiere decir que, según la Torá, para poder hacer tevilá, sumergir en un mikvé, un utensilio, bastaría con un revit. Nosotros, para sumergirnos nosotros, necesitamos 40 CA. Bien, es muchísimo, muchísimo más. Avaloja de revit temín, pero si no había un revit de agua en ese lugar, en el suelo, entonces quedarían impuros o podría recibir impureza. Es decir, que puesto, ¿por qué solamente en el caso del agua y no en la sangre? Es lo que está añadiendo ahora aquí Raf Papa. ¿Por qué? Porque con que haya un revit de agua, ¿sí? En un lugar en el suelo, ya recibe el nombre de mikvé. Y un mikvé no se puede impurificar. Bien. Muy bien. Ahora vamos a ver otro punto de vista sobre la discusión que estábamos viendo. Vamos a ver la opinión de Rabbi Yehuda. Bien, entonces voy a tratar de avanzar aquí un poquito porque creo que me he quedado atrás. Dice así, Amar Mar, dijo aquel sabio, Rabbi Yehuda Omer, la col tamé. Es decir, aquello que se enseñó en la Bereitá, ya sea que hay una duda en cuanto a los líquidos ellos mismos, si se impurificaron, o ya sea que hay una duda, si tocaron algo, ya sea un alimento o un utensilio, que ahí que decimos, poskim le tamé mesafek. Dijimos, ¿verdad? Vimos ahora mismo arriba que cuando tenemos una duda sobre un líquido impuro, si tocó o no tocó un utensilio o una comida, decretamos por la duda de que está impuro. Entonces, dice, le membra de Saba Rabbi Yehuda, tum at mashkin le tamé, tum at kelim mi deoraita. Parecería que está diciendo Rabbi Yehuda que la impureza de los líquidos para impurificar a un utensilio es una ley de la Torah. Veatnan, pregunta la Gemara, pero si fue enseñar una verita. Kol hakelim sheyesh laem ajoraim betoch. Todo utensilio que tiene un reverso y un anverso, es decir, un interior y un exterior, una cara interna y una cara externa. Bien. Kegon, como por ejemplo, Hakarim, Veakesatot, Veasakin, Veamarzufim, es decir, las almohadas, las sábanas, los sacos,
los sacos de piel. Y nitmeu tojo, perdón, nitma tojo, si se impurificó su interior, es decir, recibió impureza por su lado interno, nitma gabo, también la parte exterior se impurifica. Ahora, nitma gabo, pero si se impurificó el exterior, lo nitma tojo, no se impurifica su interior. Amar la viuda, Bame de Marim Aburim, dijo la viuda, ¿de qué caso estamos hablando? Que hay esta diferencia entre que se impurificó el interior y el exterior. Nitmeu mehamat mashkin, cuando la impureza llegó por el contacto con un líquido impuro, que no impurifican a los utensilios más que por una ley de los sabios. ¿Para qué? Para que no vengamos a quemar algún tipo de kodashim, de alimentos que tienen santidad, que tocó en un utensilio que fue impurificado únicamente por los sabios. Es decir, el hecho de que marcaron esta diferencia es para que la gente se dé cuenta y le digan, solamente el exterior está impuro. ¿Por qué? Porque solamente tiene impureza de Rabanán. Si tiene impureza de Rabanán de los sabios, yo no puedo llegar a quemar a priori un alimento que sea de terumá o de kodesh, ¿sí? Porque yo no puedo a priori venir a eliminar un elemento así. Bien, entonces para marcar esta diferencia dijeron, ¿sabes qué? El interior se impurifica, pero el exterior se impurifica, pero el interior no se impurifica. Pero, nitmeume jamás sheres, pero si se impurificaron por un reptil, nitma tojo, nitma gabo, nitma tojo, ahí no hay diferencia. Ya sea que se impurificó dentro, si se impurificó dentro, se impurificó fuera, si se impurificó fuera, se impurificó también dentro. Entonces pregunta, veis al Kadataj, y si vienes a preguntar que según Rabbi Yehuda, Tumat Mashkin, Letame Kelim de Oraita, que la impureza de los líquidos puede llegar a impurificar un utensilio por una ley de la Torah, si es así, Mali Nitma Mehamat Mashkin, Mali Nitma Mehamat Sheretz. ¿Por qué hay esta diferencia entre si se impurificó con un líquido o se impurificó con un reptil? Entonces dice, Amar Rabiuda, Amar Shmuel, dijo Rabiuda en nombre de Shmuel, Hazar bo Rabiuda. Es decir, Rabiuda se retractó de sus palabras que había dicho en un principio. ¿Bien? Muy bien. Otra explicación, dice Rabin Amar, Leolam lo Hadar. En realidad, Rabiuda no se retractó de sus palabras, de esta enseñanza, y cómo se entiende, cómo se debe enseñar y entender. Aquello que dijo que si se impurificó el exterior, no se impurificó el interior, es cuando estamos hablando Mashkin Habaim Mehamad Yadaim. Es decir, son líquidos que se impurificaron por causa del contacto con las manos de una persona. ¿Por qué? Porque las manos de la persona, hay un decreto rabínico que siempre se van a considerar que están impuras en un grado de segundo nivel de impureza. Y cuando entran en contacto con un líquido, lo convierten en primero de impureza. Bien, pero esa impureza solamente es una impureza, mi de Rabanán. Deja, y aquello que dijo, Lejol Tami, Zeu Mashkina Baim Mehamat Sheretz, es decir, y aquello que dijo que ya sea que por dentro o por fuera esté impuro, es únicamente cuando se impurificó por el contacto con un reptil. ¿Por qué? Porque esta impureza del reptil es una impureza de la Torah. Entonces pregunta la Gemara sobre esta explicación, dice, Yaji, si es así, sí que dividió Rabbi Yehuda ya entre que se impurificó por un líquido, que se impurificó por un reptil, entonces Zeu, Ragbe Mashkin, Shenidmiu Mehamad Yadaim. Esto sería solamente para un líquido que se impurificó por el contacto con las manos impuras. Adetane, hasta que se enseñó esta separación. Dice, de Marima Murim Shenidmiu Mehamad Mashkin. Entonces, viene la Mishnah misma, nos está haciendo una diferenciación, porque dice, ¿de qué caso estamos hablando? Que se impurificaron a causa de líquidos. Liplog, velitne, bedide. Es decir, que esta diferencia ya está enseñada por sí en ella misma, en la Mishnah misma. Entonces dice, Bamere Manima Murim, Bemashkim Abaim Mehamad Yadaim, Abal Bemashkim Abaim Mehamad Sheretz, Nidma Tojo, Nidma Gabo, Nidma Gabo, Nidma Tojo. Es decir, ¿de qué caso estamos hablando? Cuando la impureza del líquido
fue a causa del contacto con las manos. Pero si los líquidos se impurificaron por el contacto con un reptil y se impurificó el interior, se impurificó el exterior, y si se impurificó el exterior, también se impurifica el interior. Ela mejabarta kideshanin meikara. Entonces queda claro, como lo explicamos al principio. Hazarbo Rabiuda, es decir, que Rabiuda cambió su opinión, ¿sí?, de aquello que dijo la Koltami, es decir, que de todas las formas posibles se impurificaba. Entonces, viene a preguntar la Gemara, y Bayeleu vinieron a preguntar, Kelim, perdón, es decir, y Bayeleu vinieron a preguntar, ¿sobre qué se echó atrás Rabiuda? Mikelim hu de Hadarbe, sobre la ley sobre los utensilios, es lo que se echó para atrás, que los utensilios impuros, los utensilios que se impurificaron por el contacto con un líquido que estaba impuro, por, perdón, sobre aquello que dijo que los líquidos impurifican un utensilio por una ley de la Torá, Abal Beojalín, pero en cuanto a las comidas, ¿sí?, que Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, mírale, piensa como Rabbi Yossi y Rabbi Shimon, o Dilma, o a lo mejor, Legambre Hadarbe, es decir, volvió atrás en su opinión sobre todo. Y entonces él opina que Rabbi Meir, como Rabbi Meir, que los líquidos no impurifican por una ley de la Torá, ni siquiera a los alimentos. Entonces, para entender este punto de vista, vamos a ver un caso muy interesante, ¿sí?, que nos dice así: Amar Rabbi Nachman, Aban Rav Nachman Bar Yitzhak, dijo Rav Nachman Bar Yitzhak, creo que me he quedado aquí sin página. Estamos aquí. Al final de la página 17b y veremos el principio de la página 18, Bezrat Hashem. Dice Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, dijo Rav Nachman Bar Yitzhak, Tashma, ven y aprende lo siguiente. Para una vaca, Sheshateta Mehatat, que bebió agua de Hatat. ¿Qué es el agua de Hatat? Muy bien, nosotros tenemos una ley en la Torá que aquella persona que se impurifica por el contacto con un cadáver, que se llama Tumat Nefesh, Tumat Met, perdón, o que estuvo bajo el mismo techo que un cadáver, lo que se llama Tumat Ohelamet, bien, la única forma que tiene de purificarse es a través de la vaca roja. Sabemos que hay una ley en la Torá que se cogía una vaca que era totalmente roja, se quemaba, y esas cenizas se mezclaban con agua y con hisopo, etcétera, se hacía una preparación especial que se llama mehatat, ¿bien? Y a esa persona que estaba impura por el contacto con un muerto se la tenía que rociar con agua de hatat el tercer día, el séptimo día, todo un proceso de purificación. Ahora resulta que había una vaca en el campo, se encontró ahí un barril de mehatat y vino y bebió de ese mehatat, de ese agua de la vaca roja. Ahora tenemos que saber que el agua de Mehatat, de por sí, ella es impura, ¿sí? Por eso es justamente Jukata Torah, es una ley que no tiene una explicación, porque el agua de Hatat impurifica por contacto, pero si se rocía sobre la persona impura, la purifica. ¿Bien? Muy bien. Entonces vino la vaca tranquilamente y se bebió ese agua. Dice, besarátame, su carne queda impura. ¿Por qué? Porque después de que va a ser degollada, se va a considerar su carne como un alimento, como una comida que recibe impureza y se impurificó con las aguas que bebió. Ahora, esta es la opinión de Rav Nachman Bar Yitzhak. Ahora, Rabbi Yehuda Omer, dice Rabbi Yehuda, vamos a avanzar un poco en la siguiente página para acabar con el tema de esta vaca. Dice Rabbi Yehuda, Batlu Beme'ea, dice, no, estas aguas quedaron anuladas en sus entrañas. Y entonces ya no se le llama Mehatat, aguas de Hatat, porque ya no se las puede rociar sobre la persona que está impura. Entonces entiende la Gemara que puesto que ya no son aguas de Hatat, ya no impurifican del todo. E incluso entonces la carne del animal que se bebió estas aguas es una carne tajor,
es una carne pura. Entonces trae una prueba y dice, veis al Kadataji, si quieres venir a decir que Rabbi Yehuda, Mikelimhu de Hadarbe, que se echó atrás en la ley, que dijo que solamente los líquidos impurifican por ley de la Torá a los utensilios, pero no a las comidas, ¿sí? Abal Bejolim, perdón, al revés, que los líquidos no impurifican líquidos, pero sí impurifican alimentos. Abal Beojlin, que Rabbi Yossi y Rabbi Shimon, pero como en los alimentos. Llega a opinar como Rabbi Yossi y Rabbi Shimon, que sí que los impurifica. Entonces, Emay Batlu me alegambre. Dice, ¿acaso vamos a decir que se anularon totalmente las aguas en su interior y ya no impurifican del todo? Nehi de tum'a hamura lo nidmeu. Tum'a kala mija ni tameu. Dice, no, digamos que una impureza hamura, pesada, grave, mucha impureza no tienen ya. Ok, ¿por qué? Porque se bebió, la vaca se bebió el agua. Bien, pero algo de impureza sí que le debe quedar. ¿Sí? A pesar de que se anuló el nombre de Mehatat sobre ellas, ¿sí? Pero ellas eran Rishon de Tumá, eran primer grado de Tumá. Entonces, digamos que no va a estar al máximo nivel, pero sí que se va a reducir y algo de impureza va a quedar dentro de esa vaca. Entonces, Mai Batlu la Gemara rechaza y dice, no. ¿Qué quiere decir que se anularon en sus entrañas? Nami Batlu mitum ad hamura. Di la explicación de que se anularon esas aguas en sus entrañas, es decir, que se anularon de esa impureza tan grave que tenían. Abaltumat Kala, Metameu, pero todavía les quedaba una impureza más liviana. Pregunta la cámara Miklal, de Tana Kama, según aquello que está diciendo, de las palabras del Tana Kama, del primer sabio de esta Mishnah, que está trayendo una discusión entre Rabbi Yehuda en la Mishnah de ahí, Sabar Tum'at Hamuranami Metameu, que la impureza rigurosa, grave, también van a tener estas aguas. Perdón. Que las aguas que están en las entrañas de esta vaca también impurifican a una persona o a un utensilio. ¿Por qué? Porque tienen mucha impureza. Veja, y por lo tanto, besarátame, su carne está impura, y así es como enseña, Katane. Entonces viene la Gemara y explica y dice, no hay diferencia entre la Mishnah ahí, Ela, Kula, Rabbi Yehudahi. En realidad, toda la Mishnah que estamos enseñando sigue una sola opinión, que es la opinión de Rabbi Yehuda. Vejasure, Mixara, Veaji Katane. Y en realidad le faltan palabras, y así es como hay que enseñarla en realidad. Para Sheshateta Mehatat Besaratame. Una vaca que se bebió aguas de Hatat. Su carne es impura. Bame de Marimamurim. ¿De qué caso estamos hablando? Tumakala. Estamos hablando de una impureza que ahora es ligera, liviana. Únicamente puede llegar a impurificar alimentos. Abaltumat Hamurá. Pero una impureza fuerte que puede llegar a impurificar a una persona o a un utensilio, no tiene suficiente. Rabbi Yehuda Omer, ¿por qué? ¿Por qué no tiene tanta fuerza para impurificar a un hombre o a un utensilio ahora? Porque Rabbi Yehuda dice, Batlu bemehea. Es decir, que estas aguas quedaron anuladas en las entrañas de la vaca y entonces ya no se llaman mehatat y por lo tanto no tienen la fuerza para impurificar ni a una persona o a un utensilio. Otra explicación, Ravashi dice, Leolam, en realidad sí que hay una discusión en la Mishnah. ¿Sí? Según la opinión del Tanakama, del primer sabio, las aguas no están impuras más que con una impureza liviana. Por lo tanto, dijeron que solamente su carne queda impura, es decir, el alimento. Y para Rabbi Yehuda, ¿sí? ¿Qué es lo que también está pensando? Que los líquidos pueden llegar a impurificar alimentos, ¿sí? Estas aguas, a pesar de que pueden llegar a impurificar alimentos, estas aguas, batlube mea legambre, es decir, que totalmente quedaron anuladas en las entrañas de la vaca y ya ni siquiera se les llama un líquido. No tiene el nombre de líquido.
Mishum de Javale, Mashke Saruach. ¿Por qué? Porque ahora de repente es un líquido que es desagradable, porque ya se mezcló con lo que va dentro de las entrañas del animal, y entonces ni siquiera recibiría el nombre de un líquido. Y entonces un líquido Saruach no tiene la fuerza para impurificar, es decir, algo que ya no es un líquido, que ni siquiera es bebible ni utilizable para nada, entonces no recibe el nombre de líquido y no tiene la fuerza para impurificar. Hasta aquí llegamos entonces en nuestra DAF de hoy, Hizku, Veimtzu, Kol acabó a todos los que os unís y estudiáis y seguís el DAF Yomi, ¿sí? A pesar de las horas, a pesar de los cambios de horario y todo, que tengamos el mérito de seguir adelante. Bezrat Hashem, nos veremos mañana. Muchas gracias a todos.